Vamos a presentar a la próxima panelista. Ella es Fernanda Reyes, para muchos es muy conocida, pero vamos a dar algunas referencias. Mariana Fernanda Reyes es licenciada en Economía y diputada nacional con mandato cumplido durante el periodo 2007-2011, donde fue miembro de distintas comisiones, entre ellas la de Minería, Previsión Social, Comisión Bicameral del Control de Fondo de Garantía y Sustentabilidad, Vivienda y Presupuesto, ¿no? Digo bien. Presentó como diputada diversos proyectos de ley de protección medioambiental, investigaciones sobre la actividad minera, la obra pública y los fondos de ANSES. Publicó los informes La punta del iceberg 1 y 2 para demostrar la vinculación entre el veto a la ley de glaciares y los intereses mineros, que produjo una investigación judicial. En la actualidad coordina el Foro de Legisladores de la Coalición Cívica ARI y de la campaña nacional Sin Agua No Hay Futuro, y es miembro del Parlamento por el Agua. Los dejo con Fernanda. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Yo creo que en estos días estamos de luto los argentinos por lo que está pasando en La Plata, lo que ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires, y que la mafia, la corrupción y la desidia hacen que día a día sigan muriendo personas de muertes que son totalmente evitables, ¿no? Y creo que esto no lo tenemos que pasar, y me parece que también es un buen marco este encuentro para dar muestra cómo estos entramados que se dan y que a veces lo único que se buscan son los intereses particulares o los fines de lucro de algunos pocos, termina perjudicando a una gran parte de la sociedad. Así que no quería empezar sin hacer referencia a lo que está ocurriendo hoy en el país. Con respecto a, la verdad quería agradecer también a la invitación y esta organización. Nosotros tenemos en el Parlamento por el Agua, que también Pino es miembro, y como muchos otros que están aquí, tenemos esta concepción de la necesidad de la construcción de redes, ¿no?, en temas que efectivamente nos vienen perjudicando a todos de una u otra manera y de forma transversal. O sea, esto significa desde diferentes partidos políticos, de diferentes organizaciones sociales, diferentes especialistas e intelectuales. Solamente de esta forma, donde entre todos podamos articular y podamos buscar alternativas y salidas en conjunto, creo que le vamos a poder dar batalla realmente a este tipo de entramados y estas mafias que parece que tienen todo el poder, pero cuando uno va recorriendo el país se da cuenta que el poder está en nosotros, está en hacer, ¿no? Así que agradezco y celebro que tengamos hoy este encuentro, y la gente de la Alameda y todo el equipo que ha trabajado tan bien y que viene trabajando tan bien. Recién lo escuchaba a Eduardo, y la verdad que lo que tendríamos que pensar como país, y también será a nivel regional, estamos bajo un paradigma, hay un paradigma que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales y la mercantilización de estos recursos. ¿Qué significa que estos recursos naturales sean mercantilizados? Cuando el agua pasa a ser una mercancía, no un derecho humano, significa que mucha gente, para poder tomar agua, primero va a tener que pagar por ella. Entonces, cuando ocurre que en la Argentina y obviamente también en América Latina se mercantilizan los recursos naturales, lo que también empieza a haber son estas políticas de un modelo extractivo. Un modelo extractivo que está totalmente vinculado con el saqueo, con la sojización del monocultivo de soja, con la megaminería a cielo abierto, con la extracción con el fracking hoy en el sur del país y también en Entre Ríos. Y si seguimos avanzando, empezamos a ver diferentes lugares de nuestra región que efectivamente este modelo extractivista está llevando a cabo este tipo de políticas. Ahora, ¿qué pasa con nuestra legislación? ¿Qué pasa con la política pública? Y sigue la misma línea. Nosotros tenemos la reforma del 94 de la Constitución Nacional, donde establece el artículo 41 el derecho a un ambiente sano. ¿Qué leyes se hicieron después para poder llevar a cabo y para poder profundizar esto? En ningún momento no existe en nuestro Código Penal la tipificación de los delitos ambientales. No existe. Entonces, ¿qué pasa? Y pasa que con nosotros, cuando tenemos un caso de contaminación, lo que termina ocurriendo es que no tenemos la legislación suficiente para poder llevarlo a cabo, más allá de las leyes que existen como las residuos peligrosos o alguna otra que podamos hacer uso para poder
efectivamente mostrar y judicializar esto. Ahora, nosotros cuando estábamos en la Cámara presentamos una modificación del código donde tipificaba estos delitos, los delitos ambientales. ¿Cómo los tipificaba? Decía, por ejemplo, un caso que está ocurriendo y ocurre constantemente, el Código de Planeamiento Urbano. Lo que tenemos es funcionarios que terminan haciendo modificaciones a los códigos de planeamiento urbano. ¿Para qué? Para llevar a cabo algunas construcciones que tienen que ver, obviamente, con el lucro inmobiliario. ¿Eso qué significa? Que después esas construcciones que no se llevan a cabo como corresponden, que no hacen los informes de impacto ambiental que corresponden, terminan perjudicando a las localidades cercanas con inundaciones, con pérdida de acceso al agua, con contaminación. Se modifica, obviamente, el ambiente en el que están habitando constantemente. Entonces, ahora, que un funcionario haga una modificación del Código Ambiental, del Código de Planeamiento Urbano, que deje lugar y permita que se construyan este tipo de obras, y que eso después traiga y recaiga sobre consecuencias en la población, eso no está tipificado. No hay pena. A lo sumo, hay un resarcimiento del daño. Y vuelvo. ¿Cuánto sale? Digamos, no siquiera es cuánto sale. ¿Qué valor tiene la vida de las personas? No hay valor. Digamos, sí hay valor, no hay precio. Hay valor, no hay precio. No se puede establecer la cantidad, el monto para poder resarcir un daño de ese tipo. No se puede resarcir el daño de un lago contaminado o de un río que no va a poder volverse a usar. Lo que tenemos que nosotros empezar a modificar es nuestra legislación. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos que modificar primero que nada es el paradigma. ¿Dónde está lo importante? Lo importante va a estar en la especulación o en la búsqueda del lucro incesante, o lo importante va a estar en la vida de las personas y la mejor calidad de vida. Porque el bienestar, que muchas veces los corren, a los que están en contra de la megaminería, nos corren, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, pero ustedes están en contra del desarrollo. ¿Qué desarrollo? ¿El desarrollo de quién? ¿De las empresas? ¿El desarrollo de quién? ¿De algunos sectores en particular? No estamos en contra del desarrollo. Nosotros queremos que la gente viva bien y que tenga buena calidad de vida. Y tener buena calidad de vida también significa poder tener un país que planifique qué quiere hacer, qué quiere producir, cuál quiere que sea su matriz energética, qué es lo que le va a dar a la sociedad día a día. Eso significa una calidad de vida. No el desarrollo aislado en algunos lugares circunstanciales, y que yo digo, parece que algunas empresas multinacionales juegan al TEG, ven el mapa, ¿no? Y dice, bueno, a ver, acá qué tenemos, recursos naturales, vamos a una fichita. Y allá qué tenemos, bueno, y cuando la cosa está mal, sacamos la fichita, como pasó con Vale, que tengo otras cuestiones con Vale que tienen que ver con sus problemas también relacionados con la contaminación, pero hoy hizo eso, sacó la fichita porque las cosas no están tan bien como quieren ellos que sean, como los beneficia a ellos. Entonces, la legislación que tenemos hoy en la Argentina, la verdad, que resulta más afín a estos intereses y a estas grandes empresas que a los beneficios de la sociedad. Ahora, hay también una realidad. Yo lo escuchaba recién a Eduardo, que contaba todo lo que fue pasando en Uspallata. Ese modus operandi se repite sistemáticamente en todo el país. Cambia el paisaje y las formas son las mismas. Y también cambia cuál sea el fin último o el emprendimiento que quieran llevar a cabo. Podemos pasar desde un emprendimiento inmobiliario a la construcción de unas termas, a la megaminería a cielo abierto, a la sojización. Podemos pasar por 20 millones de diferentes tipos de emprendimientos o cosas que se quieran llevar a cabo. Ahora, la forma de actuar es la misma. ¿Y qué necesitan? ¿Qué se necesita para poder avanzar sobre las posibilidades, obviamente, de contaminación y de uso y de extracción y de saqueo? Necesitan la connivencia del Estado. Sin la connivencia del Estado, esto no es posible. Porque las empresas tienen fines de lucro. Ahora, el Estado no puede tener fines de lucro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y generalmente el Estado termina accionando de forma tal de permitir que estos tipos de explotaciones sigan avanzando. ¿Cómo lo hacen? A través de las concesiones, a través de la venta de tierras, a través de la entrega a través de la posibilidad de explotaciones. Una vez que permiten esto, después lo que buscan es
la creación de los informes de impacto ambiental. En algunos casos se pueden hacer los informes de impacto ambiental, en otros casos no es obligatorio. ¿Qué pasa cuando se hacen los informes de impacto ambiental? ¿Quién los hace? ¿Una persona idónea, neutral, que realmente esté por el bien común? Lamentablemente no se da en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, lo que termina ocurriendo es que esos informes de impacto ambiental están relacionados directamente con las empresas o con el intendente o funcionario de turno que quiera impulsar este nuevo emprendimiento, este nuevo hecho de desarrollo. ¿Qué ocurre después? Generalmente los informes de impacto ambiental son falsos, tienen información falsa, o en algunos casos son informes de impacto ambiental copiados de otras jurisdicciones. Pasó con Agua Rica en Catamarca, con la empresa lumbrera, donde el informe de impacto ambiental no correspondía a la zona. Pasa ahora en las termas que quieren hacer en Dolores, donde dentro del informe de impacto ambiental hablan de Villa Gesell. No sabía que Dolores era Villa Gesell. Uno se ríe, pero esto es así. Ahora, esto tampoco está tipificado en el Código Penal. El funcionario público que permite que se den este tipo de cuestiones, aquel que haya hecho una consultoría y que genere este tipo de falsedad, tampoco es considerado un delito. Y debe ser considerado un delito. Porque lo que pone en riesgo son la vida de la gente. Y el tema sigue, porque no termina ahí. Una vez que hacen todos esos informes de impacto ambiental, llaman a audiencia pública, información que es arduísima para poder leerla, en algunos casos son hojas y hojas y fojas y fojas. Los vecinos y la gente que está en las cercanías trata de informarse, trata de ver cómo puede parar esto y también tratar de buscar especialistas. Cuando logran buscar especialistas y tomar una postura respecto, y dicen, no, acá no, porque esto no corresponde que ocurra, porque nos va a perjudicar a todos, empieza la difamación. Y la difamación, que no viene solamente de los funcionarios y los empresarios, que los dice que no entienden nada, que hay gente que no está capacitada, que hay gente que no tiene la información suficiente. También viene de los medios, porque los medios que también reciben la pauta oficial de los gobiernos de turno y también reciben ingresos de las empresas y no quieren que hablen de esto. Entonces ahí la importancia de los medios alternativos. O sea, si hemos tenido hoy una gran resonancia sobre estas luchas, tiene que ver con los medios alternativos. Ahora, ¿qué termina pasando? Que no solamente termina la difamación. Y esto es lo más terrible. Perdón, Digo, no termina la difamación. ¿Saben por qué? Porque después viene la criminalización. Y ya no es las instituciones, no es solamente el Estado, no son los funcionarios, no es la empresa. Después viene la justicia y la policía. Justicia y policía contra vecinos. Sitiando ciudades, reprimiendo, iniciándole causas a gente que en su vida tuvo un abogado cerca. Todo este procedimiento para llevar a cabo una explotación que va a dejar generalmente consecuencias terribles para las localidades donde se llevan a cabo. Y ya hay hechos que demuestran esto. Entonces, todo el entramado, este entramado que después se termina consolidando. ¿Cómo? Porque las empresas, en pos de su responsabilidad social, y el Estado se corre. El Estado se corre, y las empresas pasan a tener el rol del Estado. Entonces te hacen las escuelas, te hacen los hospitales. ¿Sí? Así funciona. Entonces, uno podría decir, claro, tenés la legislación que te juega en contra. Tenés un entramado, que podría ser un entramado mafioso, porque en definitiva, no sé si están todos conectados, o sea, lo que tienen claro es cuál es. El manual lo tienen todos, porque todos hacen absolutamente lo mismo. Entonces tenés el entramado, tenés el Estado funcionando de esa manera y tenés la legislación. Ante este escenario, uno piensa que las cosas pasan solamente en Mendoza. Como él decía, no pasan solamente en Mendoza, bien decía Eduardo, sino que pasan todo el tiempo en todo el país. Y los hechos de contaminación que estamos viendo, sobre todo en las aguas, que se ven día a día, que están diciendo en Chivilcoy que hay arsénico, que están diciendo en Areco que el otro día también hubo un inconveniente. Todo en Chamical, que las aguas están contaminadas porque ni siquiera hacen las obras de infraestructura. Ya ahí no es un problema de una empresa, ni siquiera hacen las obras de infraestructura, entonces se quedan sin agua, las aguas se contaminan por los propios animales y nadie hace nada.
Entonces, el escenario uno lo ve y es bastante catastrófico, ¿no? Pero me parece que es fundamental este tipo de espacios. La lucha que se están llevando a cabo en cada uno de los pueblos, donde la gente está de pie, y esta articulación constante de cada uno de nosotros desde lo que mejor sabemos hacer, porque cada uno es de alguna forma especialista en lo que se ha dedicado toda su vida. Cada uno desde lo que más sabe hacer, es importante la interrelación y que podamos articular y podamos llevar a cabo esta defensa. Mire, la ley de glaciares, y es un ejemplo que yo siempre pongo, la ley de glaciares creo que era la primera ley después de los 90 que salía, no en contra de las empresas, sino en beneficio de la ciudadanía toda, porque era la protección de las fuentes de agua del país. La articulación que hicieron los grandes grupos, desde publicidad, desde querer cooptar voluntades en las cámaras, desde poner cartas abiertas de 5 millones de pesos por semana en los diarios, todo eso no le ganó, digo yo, a un grupo de personas que creíamos y que estábamos convencidas de que era lo mejor para todos nosotros. Y en ese grupo de personas no estábamos solamente espacios políticos. Estaban organizaciones sociales de todo el país, estaban especialistas de todo el país, estaban intelectuales como Maristeles Vampa, como Enrique Viale, que armaban los argumentos también para que todos los legisladores supieran. Fue un trabajo en conjunto y articulado. Y de esa manera, yo siempre digo que la dignidad le ganó al poder. Así que muchas gracias y espero que este espacio también sea un camino más para que la dignidad le gane al poder nuevamente.